Muy buenas noches. Vamos el día de hoy a hablar acerca del tema de abiogénesis, una de las teorías que por más de 2000 años estuvieron vigentes y que, bueno, tuvieron personas que la defendieron y personas que estuvieron en su contra. Esta es la historia que va desde Aristóteles hasta Pasteur. En este caso es importante plantearse una pregunta, ¿no? ¿Cómo se considera que la vida se ha originado? Si bien es cierto, aquí podemos encontrarnos con algunas respuestas dependiendo de la creencia que cada uno de nosotros puede llegar a tener. Desde una creencia que está ligada al ámbito de la religión, en donde la vida tiene un origen a partir de un ser supremo, al cual lo llamamos Dios, o también eh, de la parte científica, en aquellas personas que pueden llegar a considerar que existió un proceso evolutivo, lo que es la evolución. Existen otro tipo de teorías, como que la vida ha llegado desde otros planetas a través de la caída de meteoritos, o se fue desarrollando también desde un proceso de reacciones químicas a lo largo del tiempo, desde la atmósfera primitiva de la Tierra. Vamos a empezar hablando desde Aristóteles. Aristóteles fue el pionero de esta teoría. Estamos hablando de la época de los griegos y el pensamiento de Aristóteles era el siguiente. Los seres vivos podrían surgir por otros procesos que van más allá de la reproducción. Si bien es cierto, Aristóteles consideró que la reproducción no era el único método por el cual se podría haber originado la vida, sino que existían otros procesos que también permitían originar vida. En este caso, pues Aristóteles llegó a tener una idea de que, por ejemplo, los cocodrilos se podían llegar a formar desde los troncos que caían de los árboles cerca de los lagos y que estos se iban desarrollando, iban cambiando y poco a poco se iba a llegar a formar un cocodrilo. Esa era una de las explicaciones que Aristóteles utilizaba para esta teoría de la biogénesis. Otro de los grandes defensores, mucho tiempo más tarde, es Van Helmont. Van Helmont fue mucho más allá. Él era un defensor también de la biogénesis y él se atrevió incluso a dar una receta para generar vida. Esta receta consistía en que se debía tener un lugar oscuro, que esté poco iluminado y también silencioso, que se tenga a lo largo del espacio restos de comida, incluso ropa sucia, y que luego de 21 días se iba a encontrar ratones y que estos ratones habían surgido de la nada, lo cual trataba de defender esta teoría de la generación espontánea, que la vida se origina de la nada. En este sentido y en la actualidad podemos saber que el desaseo pues llama a este tipo de plagas como el experimento realizado por Van Helmont con el cual, entre comillas, se llegaba a producir ratones. Aparece uno de los primeros de los primeros opositores a la teoría, que es Francisco Redi, y él llega a plantear un experimento muy sencillo en base a la hipótesis que se había propuesto, que fue la siguiente. Los gusanos que aparecen en cadáveres son larvas en estado inmaduro, producto del depósito de huevos de moscas que se acercan. Si bien es cierto, en los cadáveres o en la materia orgánica, con el paso del tiempo, empiezan a aparecer pequeños gusanos o organismos vermiformes que también se los conoce. En aquella época las personas consideraban que estos organismos podían haber aparecido de la nada, es decir, a través de una generación espontánea. Entonces, ante ello, Francisco Redi realizó un experimento, como podemos ver en la imagen, en la cual utilizó 3 frascos, uno de ellos muy bien tapado, otro de ellos tapado con una tela y otro destapado. Y en común entre los 3 frascos, en su interior, carne. Con el paso de los días, Francisco Redi se pudo dar cuenta de que aquel frasco que se encontró destapado era muy fácil el ingreso de las moscas y con algunos días después empezaron a aparecer estos organismos vermiformes, los gusanos. En aquel frasco en donde estaba bien tapado e incluso con el de tela, pues eso no se lograba ver, obviamente, por el impedimento que tuvo. Sin embargo, pues lo establecido por Francisco Redi no fue considerado en su totalidad como algo válido, pero sí fue un punto inicial para verle el pero de esta teoría. Tiempo más tarde aparece John Needham y Lázaro Spallanzani.
realizaron un experimento. Primero Needham, que fue un defensor de la teoría, en la cual llegó a preparar un caldo nutritivo, es decir, con restos de materia orgánica, lo hizo hervir, dejó en reposo y al poco tiempo la coloración de este contenido terminó cambiando. El hecho de que la coloración termina cambiando es porque se dio la presencia, se examinó y se dio la presencia de microorganismos. Se hizo el estudio, la observación y se llegó a determinar la presencia de microorganismos. Ante lo cual Needham dijo, esto es producto de la generación espontánea. Spallanzani replica este experimento, pero lo hace tapado los frascos. Hace lo mismo, pero los tapa muy bien. Con el paso del tiempo, se da cuenta de que la coloración del contenido no había cambiado, con lo cual Spallanzani dijo que lo realizado por Needham estaba equivocado, que simplemente no se produjo. Ante esto, Needham vuelve a refutar a Spallanzani y él plantea de que Spallanzani, al haber tapado los frascos, logró impedir que algo que él llamó átomos vitales puedan ingresar en estos frascos y que por eso no podía haberse creado la vida. Y ante ello, Spallanzani también manifestó que no, que los microorganismos que terminan apareciendo no es porque existen tales átomos vitales, sino más bien porque en el aire existen microorganismos que logran ingresar a este caldo primordial y pues con ello termina surgiendo la vida. Aquí la pregunta es, ¿cuál es tu análisis? Aparece más adelante Louis Pasteur. Louis Pasteur fue la persona o el investigador que realmente dio por terminada esta teoría. Lo que hizo fue mejorar lo realizado o aprovechar de lo que había de la discusión generada por Needham y Spallanzani. Entre ello, hizo un experimento utilizando unos frascos a los que llamó frascos con cuello de cisne, en donde replica el experimento de hacer hervir este caldo primordial, esperar que se enfríe, esperar algún tiempo y ver qué pasa con la coloración. La diferencia es que no los tapó, es decir, algo que defendía Needham de sus átomos vitales, no los tapó, pero tampoco hubo la facilidad para que los microorganismos puedan ingresar, sino que creó estos frascos con cuello de cisne y en estas curvaturas los microorganismos se habían acumulado. No lo había tapado, hizo lo mismo, pero se logró observar que las curvaturas dificultó el ingreso de los microorganismos hacia el contenido. De esta manera, Louis Pasteur dio por finalizada la biogénesis y nace la biogénesis que sustenta que la vida simplemente se origina de la vida. Uno de los últimos experimentos que vamos a analizar el día de hoy es acerca de la teoría de la evolución química, propuesta por Oparin, por Haldane, que fue ejecutada alrededor de 50 años más tarde por Stanley Miller. Este experimento tomó como referencia la idea principal era de que si se desea saber cómo se originó la vida, es importante que se haga una simulación de cómo era la vida en aquel tiempo y en base a ello ver qué sucede. Preparó un caldo primordial, aplicó calor para simular la presencia de temperatura, de las elevadísimas temperaturas en la atmósfera primitiva de la Tierra, o en los orígenes de la Tierra, el vapor que iba ascendiendo, más adelante se iba a encontrar con descargas eléctricas, un proceso de enfriamiento, y todo eso hizo que partículas puntuales vayan reaccionando y se fueran formando algunas partículas más complejas y que forman parte de los compuestos orgánicos base de la vida, como es la adenina. De esta manera se considera que existe la posibilidad que tras una serie de reacciones químicas, tras aquellas circunstancias que se encontraron en esta época, pues haya sido el estímulo necesario para que se formen moléculas cada vez más complejas al punto de tener los primeros seres unicelulares. Eso es todo el día de hoy y esperamos vernos en otra oportunidad.